Porque si no haces la tarea, te vas al rincón a pensar, búscame, búscame que me vas a encontrar. Ah, fuiste grosero con tu hermana. Entonces vete a tu cuarto y te quedas sin cenar. Olvídate de ese cumpleaños. Me sacaste la lengua. No va a pasar ese cumpleaños para ti. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de Conócelos y Corrígelos. Soy la psicóloga Gina y hoy quiero invitarte a que tú y yo respondamos juntos la siguiente pregunta. ¿Cómo lograr una crianza libre de castigos? Sé que deseas la respuesta, entonces suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno. Para que hablemos de castigos, primero es importante que tú y yo tengamos la misma definición o el mismo concepto para que estemos en la misma página. ¿Listo? Entonces, cuando hablo de castigos, ¿a qué me refiero? Castigos verbales. Ay, pero es que eres un inútil, eres un imbécil. Mira lo que hiciste. Castigos físicos. Esto es para ti si te portas mal. No, yo no quiero ahorita nada contigo. Cuando te calmes, hablamos. Es decir, se le quita alguna actividad o estímulo que es agradable para tus niños, para tus niñas, con el único objetivo de que, entre comillas, aprendan, ¿no? Y dirás, ¿de dónde surgieron los castigos? Porque esto, si es tan negativo, lo hemos ido haciendo en muchas generaciones en la crianza, ¿cierto? Y por mucho tiempo yo me hice esa pregunta. Y quiero decirte que en los últimos años me acordé que cuando estudié psicología nos hablaban de refuerzos y castigos. Refuerzos para motivar la conducta, motivar que apareciera, que es lo que yo tiendo a llamar más premios. Castigos, quitar algo para que cierta conducta disminuya y o se elimine, ¿no? O se extinga. Y esto básicamente viene del modelo cognitivo-conductual, donde se buscaba aumentar o disminuir la frecuencia de ciertas conductas. Se hacía en experimentos en laboratorios con animales, perros, ratones, ratas de laboratorio, pero luego poco a poco, no sé en qué momento comenzó a recomendarse para hacerlo en las familias y se vio como la mejor herramienta de crianza. Quiero contarte que en una época sí, yo hablaba de premios y castigos, pero ya estaba, digamos, graduada de psicóloga, pero debo decir que hoy en día entiendo que en esa época hablaba de eso con las familias que llegaban a mí, porque estaba desactualizada en ciertos temas. Había ciertos vacíos que tenía de la información relacionada con psicología infantil, con desarrollo. Con el paso de los años, al conocer del tema de crianza respetuosa, me di cuenta, ok, eso no es respetuoso por muchas cosas que te iré contando aquí. Que a propósito, si deseas responder si necesito castigar o no a mis hijos, te invito a que veas este capítulo en el que hace un tiempo estuve respondiendo esa pregunta. Entonces, ahí ya hablamos entonces de extinguir, eliminar cierta conducta que es indeseable o que no es deseable o que genera cierta incomodidad a mí de adulto. A eso es lo que tú y yo vamos a llamar castigos. ¿Listo? Entonces, vamos a desarrollar este tema alrededor de 3 claves. Clave número 1, lo que crecimos creyendo de los castigos. Digamos que va muy alineado a lo que estaba hablando contigo hace rato y es, crecimos creyendo que los castigos son la mejor forma para formar seres de bien. Y tal vez al ver esto, al escuchar esto, dirás, Gina, pero ¿por qué haces así? Porque básicamente es lo que crecimos creyendo, pero no es la realidad. Porque hace un tiempo, un poco más de 10 años, no había evidencia suficiente que demostrara el impacto tan negativo que tenían los castigos verbales, físicos o corporales
en el desarrollo de la niñez, ¿no? Pero hoy en día hay mucha información, que igual aquí abajo de la descripción de este video te comparto mucho más información sobre ese tema. Pero ¿qué es importante? Crecimos creyendo entonces que los castigos es la forma en la que yo crío seres de bien. Y hay una frase que hace un poco más de un año tuve la oportunidad de conocer, no recuerdo ahorita quién la dijo, pero dice algo muy cierto y es, ¿en qué momento, loco, creímos que hay que hacer sentir mal a esos hijos para que hagan las cosas bien? A mí no me gustaría que me hicieran sentir mal para hacer algo bien. Y sé que a ti tampoco, ¿cierto? No. La pregunta es ¿por qué creemos que hay que hacer eso para lograr que esos hijos, niños, niñas, se porten bien? Hace un poco más de 10 años se tenían dos extremos de crianza en el hogar. Autoritaria, basada en castigos, en gritos y diferentes viejas herramientas de crianza. O permisividad, basada en premios y otro tipo de cosas similares. Entonces digamos que al caer en esos castigos creemos, ok, yo soy esa autoridad y tengo que imponérsela y demostrársela a esos hijos, a esas hijas al costo que sea. Y muchas veces te lo he dicho y no me cansaré de decirlo, y es que los castigos, como otras viejas herramientas de crianza, solo vas a lograr que te alejen y te desconecten de esos hijos, ¿no? ¿Sí? Entonces sí es importante tener eso presente. Crecimos creyendo entonces que cuando se porta mal, uso el castigo, lo hago sentir mal, supuestamente aprendió y va a hacer las cosas distintas. Y reflexiona de tu propia, digamos, infancia, cuántas veces no te pusieron un castigo o te castigaron y volviste a hacer ese comportamiento que enojó a tu papá, que enojó a tu mamá, ¿no? Por el que te habían castigado previamente. Vamos a poner un ejemplo para que sea mucho más claro. Que rompiste algo en casa. Estabas jugando y sin culpa rompiste algo que era de mamá, de papá, algo muy valioso. Y te dice, ay, pero yo le dije que no jugara con la pelota ahí en la sala. Y termina siendo un castigo físico y bueno, un trato muy humillante. Cuéntame, eso que te dijo mamá y que luego te castigó quitándote tu programa favorito, ¿ayudó a que no volvieras a jugar con la pelota en casa? ¿O en la sala? No, ¿cierto? ¿Por qué? Y es la pregunta que muchos papás, muchas mamás se hacen. Chino, pero es que lo castigo y lo castigo y no sabe que, o no ha entendido que no debe jugar en la sala sino en el patio. ¿Por qué? Porque con los castigos nos enfocamos de cierta forma en eliminar, en extinguir esa conducta no deseada para mí de adulto, ¿no? En este caso, eliminar esa conducta no deseada de que juegue con la pelota en la sala. Más no nos enfocamos en lo que sí deseamos que hagan, ¿no? Y es que juegue en el patio con la pelota. Entonces, digamos que si te das cuenta, los castigos son una medida cortoplacista o a corto plazo que simplemente genera miedo a esos niños, te desconecta de ellos, te aleja de ellos, pero en realidad no están haciendo el análisis, ok, mi mamá se enojó conmigo, me quitó mi programa de televisión porque yo hice rayita. No. ¿Y por qué no hacen ese análisis? Porque esa capacidad de razonar, como lo hacemos nosotros, pues la van desarrollando ellos más adelante conforme su cerebro se siga desarrollando. Esa parte que está aquí, esos lóbulos prefrontales, claramente los niños no están desarrollados todavía. Están comenzando a formarse, pero no están todavía funcionando por completo esa zona, ¿sí? Entonces crecimos creyendo eso y
también se fue fortaleciendo esa creencia porque a tu papá, a tu mamá, a los míos, en entornos como el escolar, como el de la familia extensa, les dijeron, castíguelo quitándole esto, quitándole aquello. Es decir, allá también usaban los castigos como herramienta de crianza. Y tristemente fueron volviéndose más y más severos esos castigos porque había más y más desobediencia, porque decían, ay no, pero es que ese niño anda necio, esa niña anda necia, tengo que mostrarle quién manda. Y podríamos poner ejemplos como diferentes casos que se han conocido a lo largo del mundo, eh, de castigos físicos muy severos cometidos contra la niñez, quemarlo con una cuchara, echarle agua helada, amarrarle el pene con algo para que no moje la cama, en fin. Y ahí vemos, ok, no sirve de nada. Fue un engaño. ¿Y por qué se fue reproduciendo de una generación a otra esos castigos? Porque en realidad era lo único que se conocía, era lo único que se creía que funcionaba, porque como era lo único que existía. Pero hoy en día sabemos que no. Entonces, sí es importante tener eso presente para transformar esa mirada. Clave entonces número 2. Es clave trabajar un cambio de mirada entonces. Es decir, teníamos una mirada de que el objetivo era extinguir o eliminar esos malos comportamientos, ¿no? Por eso veíamos solo la superficie del problema y usábamos esos castigos o usamos esos castigos. Ahora, nos estamos dando cuenta que eso solo nos desconecta de esos hijos y que hay que ir más profundo, porque el castigo solo es la superficie, porque se busca eliminar ese mal comportamiento, pero no vamos más profundo de ver, ok, ¿por qué está sucediendo ese mal comportamiento? ¿Por qué nos está comportando de una forma distinta, ¿no? Obediente, respetuosa, en fin. Y aquí quiero decirte algo, y es que para poder cambiar la mirada, tengo que darme cuenta que me debo despojar de mi mirada de adulto, ¿sí? Muchas veces yo digo, ok, pero es que me molesta, no sé, que comience a ser así todo el tiempo en la casa. Y solo quiero eliminar eso, ¿no? Pero no vamos más profundo de ver, ok, qué hay detrás de que haga esto, por qué lo hace y antes no lo hacía. ¿Y qué es importante? Entrar en el mundo de tu niño, ¿sí? Entrar en el mundo de tu niña. ¿Qué hay detrás? ¿Qué necesita en ese momento de mí? Claramente no necesita un castigo que lo haga sentir mal, porque te va a sentir miedo. Para lograr ese cambio de mirada, entonces, también es importante que me dé cuenta, ok, que el adulto no está aquí y el niño aquí, sino que ambos somos sujetos de derechos, ¿sí? Merecemos el mismo trato amoroso y que sea respetuoso, donde ese amor es incondicional. Mi amor no se condiciona si te portas bien o mal. Mi respeto no se condiciona a si te portas bien o mal. Y al cambiar esa mirada me doy cuenta, ok, fui castigada en mi crianza, eso entró a mi automático en mi cerebro, por eso es que siempre que me enojo con mis hijos saco esa vieja herramienta, porque es lo único que tengo en mi cabeza que funciona, es lo único que conozco. Pero para lograr ese cambio de mirada, debo darme cuenta que es importante despertar, donde esos castigos puede que te sirvan una vez, dos veces, pero porque les generas miedo a esos niños, a esas niñas, porque se sienten inseguros contigo, se sienten en peligro, se sienten amenazados. Lograr ese cambio de mirada también implica que reconozca, ok, es válido que en este momento mi niño no quiera obedecer la indicación que le dije, miremos
por qué está sucediendo eso. ¿Qué está tratando de decirme con ese mal comportamiento que todavía no puede explicarme en palabras? Una mirada mucho más amorosa, mucho más respetuosa, donde no juzgo a mi hijo ni saco el dedito que lo critica y lo señala, sino aprendo a escucharlo, aprendo a comprenderlo, aprendo a darle valor a lo que en realidad es valioso para él, para ella, ¿sí? Clave entonces número 3. Aprende a decirle adiós a los castigos en la crianza. Y sé que esta es una utopía para muchas familias, pero quiero decirte que hoy en día se dicen muchas cosas de los castigos. Ay, no, es que ya no me van a dejar corregir a mis hijos, ahora se van a volver unos cristalitos, ahora toca permitir que hagan lo que les dé la gana, en fin. Y la idea no es esa. Debes saber que cuando te digo que le digamos adiós a los castigos, no estoy tratando de decirte que pases al otro extremo de ser permisivo, no. Sino dejemos atrás ese péndulo del control y hacemos un péndulo que sea mucho más amoroso, mucho más respetuoso, mucho más consciente, ¿sí? Donde me doy cuenta, ok, abrazo mi historia. En muchas situaciones de mi infancia sufrí de castigos y dite en tu corazón, en tu cabeza, qué situaciones, ¿sí? Agradezco a mis padres porque me dieron lo que pudieron en el momento que me criaron, pero hoy decido soltar esas viejas herramientas de crianza, que no deseo usar con mis hijos, pero que ya aprendí el por qué debo dejarlas atrás. Porque solo me alejan, porque solo me desconectan de esos hijos, de esos niños, de esas niñas, porque solo le generan miedo a mis hijos, porque me estoy enfocando en señalar ese mal comportamiento en lugar de enfocarme en lo que sí deseo que haga. Y eso no es lo que quiero con mis hijos. Decirle adiós a los castigos en la crianza implica que abraces tu historia, que no te des látigo por lo que sucedió, porque en ese momento tus padres hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Hoy en día sabemos más información. Genial, apliquémoslo, sanemos nuestra historia y comencemos a buscar nuevas herramientas de crianza que nos ayuden a corregir desde ese amor, desde ese respeto, desde esa conciencia, esa niñez, ¿sí? Importante entonces tener eso presente y saber que decirle adiós a los castigos no significa que yo voy a dejar de ser la autoridad para esos hijos, ¿no? Simplemente significa que vas a aprender a buscar y aplicar y practicar las veces que sea necesario herramientas respetuosas en la crianza. No quedarte en la superficie, sino aprender a buscar herramientas que te ayudan a ir más profundo, a lograr brindarles seguridad a tus hijos, a lograr brindarles conexión y poco a poco ayudarles a generar soluciones, a aprender a tomar decisiones. Entonces es importante tener eso presente. Ahora, me gustaría que me respondas aquí abajo en los comentarios la siguiente pregunta. ¿Cómo puedes lograr una crianza libre de castigos con tus hijos? Cuéntame aquí abajo en comentarios preguntas, experiencias, opiniones sobre este tema y te estaré leyendo a lo largo de estos días. Para cerrar, entonces, quiero hacer contigo una reflexión y es que sé que educar sin castigos, sin gritos, es un reto y no sabes cómo hacerlo. Quiero invitarte a descargar mi ebook gratis donde aprenderemos juntos cómo puedes conocer a tus hijos y corregirlos desde el amor. Descárgalo en el link que te comparto abajo de este video, donde te comparto herramientas para ir mucho más profundo en este tema. Y tú y yo entonces nos vemos en una próxima oportunidad aquí en este canal. Bueno, un abrazo enorme. Chao.